Muy buenas tardes, distinguidos participantes. Hoy, lunes 10 de noviembre del año 2025, siendo exactamente las 17 horas con 2 minutos, vamos a dar inicio a la presente conferencia magistral titulada Principios Jurídicos y la desmaterialización de los títulos valores. Un tema muy importante que va a estar a cargo del doctor Óscar Javier Segarra Guzmán. Esta conferencia corresponde a la edición número 72 de los lunes universitarios. Es un producto académico del programa El Minjus en tu universidad, que está a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. El doctor Oscar Segarra es abogado con maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha realizado estudios en la Universidad Castilla-La Mancha en Toledo, España, en Derecho Bursátil en Lyon, Francia. Además cuenta con especialización en Derecho Municipal en Curitiba, Brasil. Es especialista en Derecho Comercial, Derecho Administrativo y Derecho Municipal y Regional. Actualmente se desempeña como docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. La presente conferencia tiene una duración de 60 minutos, luego de la cual los participantes podrán hacer las preguntas respectivas por el lapso de 30 minutos adicionales. Entonces, sin más, dejamos ya en el uso de la palabra al doctor Oscar Segarra para el inicio de su conferencia. Adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Doctor Rosario, ante todo agradecer la gentileza que han tenido de invitarme para poder conversar, intercambiar ideas sobre uno de los temas particularmente más interesantes del derecho, ¿no? Que además tiene cierto, cierto recelo por algún sector de poder revisarlo por lo técnico que es. Entonces, el tema del tema o los conceptos o el desarrollo de lo que es el título valor resulta siendo bastante complejo porque hay que tener conocimiento de derecho comercial y sobre todo hay que entender ya en la práctica cómo es que se manejan los papeles de comercio, cómo es que se realiza estos vínculos comerciales entre comerciantes, privados y comerciantes, o las personas privadas que realizan determinados actos de comercio. Esto es una de las cosas más interesantes que puede tener esta ley, en la medida de que podemos hacer uso de determinados documentos cambiarios, de determinados papeles que son de conocimiento público, porque ¿quién no conoce una letra de cambio? ¿Quién no conoce un cheque, no? Quizás más que la letra del cheque es lo más conocido. Todos los conocemos, todos en algún momento hemos tenido alguna relación con ellos, por lo menos los hemos visto, pero estos documentos incorporan obligaciones de pago de dinero y están en condiciones de tener en su caso hasta efectos cancelatorios. Entonces, esto es lo importante de los títulos valores. El comerciante antes quizás usaba mucho más lo que era el dinero físico. Poco a poco fue cambiando y empezaron a usar este tipo de documentos cambiarios. Ahora hay miles de formas, hay hasta monedas electrónicos y una serie de cosas para transferir dinero o hasta para poder pedir créditos. Nosotros tenemos que basarnos en esta ley. Tuvimos la suerte de poder estudiar esto desde que estuvo tratándose en el Código de Comercio de 1902. El Código de Comercio trató dentro de lo que era eh, el articulado de derecho comercial, sociedades, etcétera, empezó a tratar también lo que era títulos valores. Posteriormente, se dio la ley 16587 en la década del 60 y que duró hasta más o menos el año 2000, donde se da esta nueva ley, bueno, nueva ley de títulos valores, que es la 27287, en donde empiezan a hacerse una serie de disquisiciones y diferencias respecto al acostumbrado documento cambiario. Dicho esto, solamente tendría que dar un par de palabras respecto al origen, ¿no? Los títulos de valores nacen como consecuencia de un contrato de cambio trayecticio. Este contrato de cambio trayecticio significaba, estamos hablando, ubiquémonos un poco en la Edad Media,
El contrato de cambio tradictivo significaba que una persona o un comerciante que tenía que ir de una plaza a otra, se me ocurre pues de Verona a, a Toscana, eh, con caminos complicados, con inseguridad total, con la posibilidad que le roben, iba donde un banquero, que era una persona que en una banqueta realizaba sus operaciones, le entregaba una cantidad de dinero, contra ese dinero le daba una carta, y esa carta era la que la llevaba de un lugar a otro. El italiano lete, el italiano carta, se conocía como lettere, y como era un contrato de cambio, empezó a tratarse como el concepto de letra de cambio. Entonces yo dejaba dinero en un lugar, me daban una carta, me trasladaba a una plaza a realizar mi comercio, a una feria, ahí le entregaba esa carta a un banquero y ese banquero me entregaba dinero, y lo importante era que me entregaba el dinero del lugar en donde se realizaba el acto de comercio. Entonces por eso se llamó contrato de cambio tradicticio, porque permitía no solamente que yo pueda movilizar dinero sin tenerlo físicamente, sino que también podía hacer esta disponibilidad de un dinero diferente en una plaza en donde se iba a realizar una feria, ¿no? O sea, llevaba ducados y me entregaban florines, al mismo tipo de cambio, bajo las mismas condiciones y el mismo poder adquisitivo. Nace el concepto de cambio tradicticio. Esto resulta importante para poder establecer el inicio conceptual del título de valor. Si vemos el título de valor aquí, no es un documento como el que conocemos hoy día. Era simplemente un contrato. Un contrato donde yo entregaba dinero y me trasladaba a otro lugar. Y por el contrato que tenía, en el otro lugar donde se realizaba la feria, me tenían que entregar un dinero equivalente para realizar mi acto de comercio. Pero había que hacer un desembolso. O sea, no era un documento crediticio, no era un documento que se me entregaba cuando yo no tenía dinero, sino era un documento que estaba respaldado con una entrega física del monetario para que yo en otra plaza pueda cumplir con esta obligación. Dicho esto, empezamos a trabajar lo que es los títulos valores. Eh, a ver si esto está bien. No soy muy bueno para manejar. Espero que se pueda ver esto. Doctor, le guío para que pueda compartir las diapositivas. Sí, por favor. Ok, si va al botón verde de compartir primero y luego Buena tiene que pregunta. hacer clic. Hay problema. Pero no hay botón verde de compartir. Ya lo vi, sí. Ok, en Ya, las pantallas pequeñas que le aparecen, tiene que escoger las diapositivas ya, listo. y luego Creo que lo compartir de vi. nuevo. Otra vez sale lo mismo. Otra vez sale lo mismo. A ver, si no, yo lo comparto. Deme un minuto. Yo lo comparto, doctor, y usted me indica para pasar las diapositivas. Deme un segundo, por favor. Ok, puede ver las diapositivas, ¿correcto? Ahora sí. Ok, entonces usted me Entonces indica para empezamos. pasar las diapositivas, no hay ¿Yo lo problema. puedo ir pasando o no? No, yo las voy a tener que pasar. Pero seguimos. Pasemos. Sí. Tenemos acá en la primera diapositiva dos conceptos que son importantes. El concepto de título y el concepto de título valor. Esto es diferente, porque el título es la causa por la cual yo estoy en posesión o tengo derecho sobre algo. Es una expresión subjetiva del derecho que yo tengo. Yo soy inquilino o soy propietario de un bien o soy dueño de un vehículo y digo yo soy el propietario, o sea, ese es mi título. Yo titulo el derecho que tengo en razón al bien al cual me estoy haciendo referencia. Y el segundo concepto de título es el título de documento, el título de propiedad, la escritura pública.
el registro que aparece a efecto de mi vehículo, el contrato de transferencia, el contrato de arrendamiento. Entonces, hay dos conceptos importantes o dos acepciones respecto a la definición de título. Título como causa, título como expresión de tener derecho sobre algo, y el título como documento, que es el que acredita la incorporación del derecho en un papel. Hasta ahí el título. Pero estamos hablando de títulos con carácter general, estamos hablando de títulos de naturaleza civil, ¿no? Derechos que se están elaborando como consecuencia de la relación jurídica que he tenido con un tercero y donde yo he adquirido una determinada condición que me da la característica de ser titular de ese derecho. Y el segundo es el título de valor. Aquí ya el asunto se empieza a complicar, porque en el título de valor estamos hablando de las dos cosas simultáneas, es decir, del título derecho y del título documento. Si el título derecho podía caminar solo y el título documento podía caminar solo en los casos de derecho civil, cuando hablamos de derecho comercial, el título valor refleja en sí mismo el derecho que tengo sobre el crédito o sobre el bien o sobre el documento, y el documento es la única forma de poder acreditar el derecho. Son las dos caras de una sola moneda. Título derecho, título documento. La única forma de poder probar que tengo el derecho es presentando el documento. Muy sencillo. Voy al banco y digo, quiero que me paguen el cheque. Perfecto, muéstreme usted el cheque. No lo tengo, pero tengo el título, porque yo vendí mi carro y me han pagado una cantidad de dinero. Sí, pues, pero si usted no me pone el cheque encima, yo no le voy a pagar. Entonces, aquí vemos claramente la diferencia entre título concepto, título documento, título derecho, título prueba y acreditación. Entonces, el título de valor establece la condición de ejercer el derecho y además de poder probarlo. Yo pruebo el derecho con el documento. Messineo decía que el título de valor es el documento y el derecho que conjuntamente van a probar la existencia de una obligación. Entonces, el documento acredita un derecho de carácter patrimonial. Y a eso hay que añadirle algo que es importante, que es un documento que, a diferencia del título de derecho, puede circular. Entonces, cuando hablamos de título valor, tenemos que hablar de un documento con características muy especiales. La primera, que es la prueba del derecho y que es el derecho mismo. Segundo, que debe cumplir con características que ya están predeterminadas en la ley. ¿Cuáles son estas características? Primero, que tenga un contenido patrimonial. El contenido patrimonial puede ser crédito o puede ser bienes, pueden ser derechos, pueden ser deudas, pueden ser este tipo de obligaciones de entrega. Segundo, que tenga una capacidad de circulación, o sea, nacen con el destino circulatorio. No, eso no quiere decir que tiene que circular, ¿no? Porque yo puedo emitir un cheque a mi nombre, voy al banco y lo cobro. Eso no significa que perdió la condición de título de valor, no, sigue siendo un título de valor, lo que pasa es que no circuló, pero sí tiene la capacidad de circular, ¿no? Porque, por ejemplo, yo emito un cheque a mi nombre, lo endoso y voy a cobrarlo y no encuentro el documento y alguien lo encontró. Entonces hay una presunción de buena fe por parte del tenedor. O sea, cuando yo tengo un cheque en la mano o un título de valor, no me tienen que decir, bueno, acredítame que tú tienes ese derecho. No, no me lo tienen que acreditar. La única forma de acreditarlo es presentando ese documento. Entonces, si hay un tercero que encontró este cheque y lo presenta, en base a la buena fe se le tiene que pagar. Claro, en el camino hay un montón de alternativas que tengo para poder evitar ese tipo de cosas, pero en principio se está dando esta situación. Y finalmente, para que exista un título como tal, tiene que cumplir con los requisitos que la ley establece. Entonces, el título de valor como documento que prueba y como derecho que lo contiene es la parte sustantiva, pero también debe cumplir con tres requisitos que son indispensables, que tienen un carácter formal de existencia. Es decir, contenido patrimonial, o sea, debe representar un patrimonio,
que tenga una capacidad de circulación, ya veremos las diferentes formas, y que tenga y que cumpla con formalidades de ley. O sea, solamente por ley puedo crear títulos valores. Y en la ley de creación me determina cuáles son los requisitos. Esto se sustenta pues en la literalidad, en la formalidad, en la autonomía que va a tener, que veremos también en un momento. Entonces, teniendo el documento que tiene capacidad de circulación, el documento que tiene contenido patrimonial y que ha sido creado por la ley, estoy en condiciones de poder hablar de un título valor. Seguimos. Estos títulos valores, como dije hace un momento, son necesarios, indispensables para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se expresa. ¿Por qué es un derecho literal? Porque solamente es exigible lo que aparece escrito en el título. Quise decir 10.000 y puse 1.000. Quise decir soles y puse dólares, o viceversa. O sea, aquí lo que interesa es la voluntad manifiesta, la voluntad que se expresa. No funciona la reserva de voluntad, no funciona la simulación, no funciona el error que puede después corregirse. No, la literalidad significa eso, que solamente podrá ser exigible lo que aparece anotado en el título, no solamente referido al monto, puede ser referido a la persona. Quise poner Juan Pérez y me equivoqué y puse al portador. No, entonces eso significa que cualquiera lo puede cobrar, entre ellos Juan Pérez. Entonces, la literalidad es un sustento que va a permitir que el título pueda ser exigible bajo las condiciones que en él aparece anotado. Esto es indispensable resaltarlo, porque yo no puedo equivocarme. Yo no puedo presuponer que se va a entender una cosa. O sea, yo giro una letra de cambio en el Perú y pongo 10.000, ¿no? Entonces, como estamos en el Perú, se entiende que son 10.000 soles. No, aquí no hay una presuposición. Para eso la ley puede interpretar. O si me equivoqué en el signo, no, no quise decir esto, puse otro signo diferente, puse libras esterlinas, me equivoqué. Bueno, ese error ya está incorporado en el título. Y al estar incorporado en el título es exigible. ¿Mm? Documento necesario para ejercer el derecho literal y autónomo que en él expresa. ¿Dónde radica la autonomía? Que una vez que el título se emite, vale por sí solo, ¿no? Yo emití un cheque o una letra como consecuencia de la compra de un vehículo o la compra de un inmueble. ¿Listo? El cheque, la letra que se expiden como consecuencia del acto de transferencia no tienen ninguna relevancia respecto al título. Emití un cheque porque compré un carro, listo. Y de pronto el que me dé, yo al emitir el cheque veo que después que el carro está en muy malas condiciones. Entonces digo, ¿saben qué? No se pague el cheque porque me engañaron, el carro está en malas condiciones. Bueno, mala suerte pues, porque el título ya adquirió autonomía, ya tiene vida propia, puede haber circulado, puede haberse endosado, puede haberse cobrado. Es decir, la emisión de un título de valor genera una relación de carácter cartular. Cuando normalmente los títulos se emiten como consecuencia de una relación causal, ¿no? De una relación de compra-venta, de crédito, de lo que sea. Esa es la causa, pero la causa se perfecciona cuando se emite el título. Y al emitir el título se genera una nueva relación, que era la relación cambiaria. Entonces, yo tengo un vínculo causal por la compra-venta que hice, pero por la emisión del título tengo una relación cambiaria. Esa cambiaria es autónoma. Es totalmente ajena a la emisión del título. Hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, a veces el pagaré. En el pagaré sí se pone, en muchos casos, la causa de la emisión. Por eso es que en algunos casos se habla de pagaré causado, pagaré con ciertas características respecto a la emisión del título. Pero lo real está en que el título adquiere características autónomas. Porque si yo emito una letra de cambio o un título valor y lo endoso o lo hago circular, entonces ya no hay lugar a oposición absoluta. El tercero que adquiere y lo hace de buena fe
tiene un derecho inoponible frente a cualquier persona. Entonces, si yo emito un documento cambiario y ese documento, la persona con la que contraté lo endosa, ese tercero que viene a cobrarme es completamente ajeno a la relación causal que dio origen a la emisión del título. Eso es lo que se llama autonomía. Entonces, adquiere características propias, tiene vida propia. Le damos una infusión de carácter o de sentido cartular adicional a la relación cambiaria. Si el título no circula, entonces puede quizás oponerse entre las partes la relación causal y la relación cambiaria, posiblemente. Pero si es que no, si es que ha circulado, deja sin efecto la relación causal y vive la acción que nace del propio título. Y el título se vuelve exigible, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ley, siempre y cuando tenga contenido patrimonial, siempre y cuando cumpla con las formalidades que la ley establece. Entonces, estamos hablando de un documento que normalmente nace como consecuencia de una relación causal, pero del momento que se emite, tiene características autónomas. Entonces, literalidad y autonomía, factores determinantes para que exista un título de valor. Bajo esas condiciones tenemos tres títulos: el título de crédito, el título de representación de mercadería y el título que implica participación. Un título de crédito es aquel que refleja o incorpora obligaciones de pago en dinero, letra de cambio, cheque, pagaré. Antes había un título que ya se derogó, que era el vale a orden. Entonces, son documentos que incorporan obligaciones de pago en dinero. Títulos que representan mercadería. Tenemos ahí el conocimiento de embarque. Tenemos la carta de aporte, que son documentos que se emiten para el comercio naval o el comercio aéreo o terrestre, que incorporan obligaciones de entrega de bienes, ¿no? Representan mercadería. Títulos que implican participación a derechos. En algún momento alguien sostenía de que son títulos que generan hasta estatus. O sea, yo soy accionista mayoritario de, no sé, pues de una empresa del banco de crédito. ¿Listo? Entonces, no solamente que me da derecho a participar, sino que ser accionista mayoritario me puede dar la posibilidad de ser presidente del directorio, ¿no? De nombrar al gerente, de manejar las sesiones, de poner los puntos en agenda. O sea, no solamente que te da una participación, sino te da un estatus y una jerarquía dentro de lo que es la tenencia del título. Y eso pasa con las acciones de sociedad, que después las veremos que ya son títulos sujetos a desmaterialización, pero en principio hablamos de estas tres cosas. Aquí podríamos añadir algo más, que es algo que se desprende del título representación de mercadería, que es los títulos que nacen para garantizar, como es el warrant. El warrant es un documento que se emite a solicitud de parte luego que se solicita y se entrega un conocimiento de embarque. O sea, yo voy a hacer un comercio marítimo, voy a realizar un comercio marítimo, mi mercadería la embarco, no sé, pues se me ocurre en Panamá para que venga a Lima, o ahora ya pueda ingresar al Perú. Y en Lima, perdón, en Panamá, cuando entrego la mercadería, me entregan un documento que es el conocimiento de embarque, que es el título de valor. Yo vengo a Lima en avión y entre que viene el buque puedo solicitar un warrant. Y el warrant me va a permitir garantizar cualquier otro tipo de obligación con la mercadería que está en camino, que está en tránsito, que está por llegar a la ciudad, porque no solamente es que llega, sino que producirse el aforo, hay que pagar los impuestos, o sea, eso demora. Entonces yo puedo tener la posibilidad de garantizar con un warrant la mercadería que esté en tránsito. Warrant que nace como consecuencia de una representación de un título que significa mercadería incorporada. Entonces, tenemos título de crédito, obligaciones de dinero, título de representativo de mercadería, warrant, conocimiento de embarque, carta de porte, título que implica participación, las acciones de sociedad. El siguiente. ¿Sí? Entonces, bajo estos criterios, el título de valor es un documento que incorpora un derecho privado patrimonial. Y ahí ponemos los ejemplos. Para
la doctrina son instrumentos que permiten agilizar el tráfico comercial. O sea, hace mucho más fácil el crédito, hace mucho más rápido realizar operaciones de carácter comercial. Y estas operaciones de carácter comercial son materializadas en documentos que representan o incorporan derechos patrimoniales destinados a circular y que reúnen requisitos formales exigidos por ley. Aquí están los tres requisitos a los cuales me referí: contenido patrimonial, formalidad de ley y destino de circulación. Ojo, son destinados a la circulación. No dice que obligatoriamente deben circular. Hay un destino que el titular del derecho puede hacerlo o no puede hacerlo circular. Seguimos. Entonces, ¿por qué se dice que los títulos valores facilitan la transacción comercial? Lo primero, porque actúan como documentos que representan derechos patrimoniales. O sea, imagínense ustedes, yo embarco mercadería en Hamburgo, en Alemania. Vengo en avión a Lima. De Hamburgo acá me demora 30 días. Entre el aforo y el pago de aranceles, 60 días. Pero yo ya estoy en Lima en 14 o 16 horas. ¿Mm? Este documento, que va a ser el conocimiento de embarque, está acreditando, está representando el derecho patrimonial que tengo sobre los bienes. O sea, soy propietario y poseedor inmediato, mientras el capitán del buque es poseedor inmediato de los bienes, pero no es propietario. Entonces, como propietario, yo puedo negociar documentalmente los bienes que están en tránsito. ¿Mm? O sea, representan derechos patrimoniales. Permite a las partes intercambiar valores de manera segura y eficiente. Obviamente que es seguro. Es seguro. O sea, estamos hablando de un principio que en el Perú un poco se ha perdido, que es la buena fe. Aquí un paréntesis. Aunque no lo crean, la presunción del derecho es la buena fe. Entonces, todas las actuaciones que uno hace tienen que estar sustentadas en la buena fe. Entonces, yo voy a un banco, presento un cheque y el banco me lo paga, porque presume que soy el propietario como consecuencia de una serie sucesiva de endosos, soy el titular de derecho y me tiene que pagar, porque hay una buena fe entre las partes. Buena fe que un poco se ha perdido, porque muchas veces ustedes van al banco y dicen: un momentito, vamos a verificar las firmas, vamos a verificar el monto, vamos a verificar si tiene dinero, etc. ¿Por qué? Porque hay mucha inseguridad. Pero originariamente y desde el punto de vista teórico, aquí todo se maneja por la buena fe de las partes, porque el comerciante tiene que manejarse en base a la buena fe. No puede presumir mala fe, porque si no el negocio no caminaría. Entonces, por eso permite que las partes intercambien valores con mayor seguridad y con mayor eficiencia. Yo te doy un conocimiento de embarque hoy día de mercadería que está llegando en 60 días. Al entregar el conocimiento de embarque, estoy dándole el título al tercero adquirente, quien asume la condición de propietario de la mercadería. ¿Mm? Entonces, hay una facilidad de poder manejar los bienes que incorpora el título al momento de transmitirlo. Y obviamente al momento de presentarlo a cobro. El título está respaldado por la ley. Estos documentos ofrecen seguridad jurídica, lo que reduce el riesgo de transacciones y que mejora la confianza entre las partes. Principio fundamental de buena fe. Su estructura permite la rápida transferencia. Se transfieren derechos y se facilita la circulación del capital y la disponibilidad de créditos en el mercado. Si con documentos estoy haciendo una movilización de dinero, entonces ya no se requiere tener el físico en la mano, sino basta con el manejo documentario, que van a ser estos títulos valores, que están en condiciones de representar e incorporar los derechos que han sido materia de su emisión, en este caso, los créditos. Su estructura permite que rápidamente se haga la transferencia. Endoso un cheque, endoso una letra de cambio, ¿no? Endoso transfiero un pagaré, ¿no? Estoy generando derechos a un tercero, por ejemplo, ¿no?
no me están pagando unas letras de cambio, no me están pagando un pagaré. Entonces, ¿qué cosa hago? Se lo endoso a favor a mi abogado, ¿no? Le doy un endoso en representación, no en propiedad, endoso en representación. El abogado presenta este título y con eso está totalmente acreditado judicial y jurídicamente para exigir el pago y el cumplimiento de la obligación ante el órgano jurisdiccional. No tiene que irse al notario, pedir un poder, el poder tiene que ser especial, acreditar qué facultades tiene, ir a firmar, entregar escrituras, no. O sea, es una forma rápida, sencilla, eficiente de poder ejercer los derechos que se incorporan en el título. Entonces, no me pagaron, se lo endoso a mi abogado en procuración. Él lo presenta al juicio y lo cobra. Claro, lo que pasa es que lo está cobrando para mí. Lo único que tiene que decir es que está actuando en representación mía. Es la única diferencia. Pero he conseguido de un día para otro iniciar un procedimiento o un proceso judicial para el ejercicio de mi derecho sin necesidad de realizar mayores actos que son los que normalmente pasa en la vía civil. ¿No? Tengo que nombrar un representante, al representante tengo que tener una minuta, hacer una escritura pública, inscribirla en registros públicos, pedir las copias, certificarlas y luego presentarla ante el juzgado donde acredite la representación y se pueda iniciar el proceso por parte de un tercero. Acá no. Entonces, ahí radica mucho la facilidad, la flexibilidad, la conveniencia que tiene tener un título de valor. Seguimos. Los títulos, de acuerdo a la definición que da nuestra ley, son valores materializados, documentos formales, con derechos patrimoniales y con destino de circulación. Esto se mantuvo hasta comienzos de siglo con la ley 16587. Si se definía el título de valor como el documento que es el derecho, lo incorpora, es la prueba de derecho y es el derecho mismo, entonces era inconcebible hablar de que un título de valor no tenga sustento material, ¿no? Valor materializado. Pero esto fue cambiando con el tiempo y afortunadamente cambió porque la necesidad que se tiene es de que el comercio sea mucho más fácil, que sea más efectivo, que sea más eficiente. Entonces, bajo esas condiciones, se trató en la doctrina de valores desmaterializados, que no es creación nuestra, ya venía de legislación comparada. Estos valores desmaterializados son documentos que están anotados, que tienen anotación contable, en el Instituto de Compensación y Liquidación de Valores, en el caso del Perú es Cavali, la Cámara de Compensación, la Cámara de Valores de Lima, representan también derechos patrimoniales, tienen capacidad de circulación y se manifiestan por valores en serie. Entonces, su representación de valores en serie hace que se determine de manera clara cuáles son estos títulos que pueden desmaterializarse. Yo no puedo desmaterializar una letra de cambio. Yo no puedo desmaterializar un pagaré. Por más que haya emitido pues 20 o 30 letras de cambio para un departamento que he comprado en 10 años o 50. ¿No? Solamente se puede desmaterializar aquellos valores que se emiten en serie. ¿Y cuáles son los valores que se emiten en serie? Las acciones de sociedad, los bonos, los créditos, las obligaciones. Entonces, una acción de sociedad es un valor que se emite en serie. Y no porque se quiera, sino porque la ley obliga. Entonces, tenemos un capital de $1.000.000 y tengo que emitir 1.000.000 de acciones porque cada acción vale $1. Son valores que se emiten en serie. Tienen un sustento material. Acredita al que está en posesión de las acciones como propietario. Pero ¿qué pasa? Yo no necesariamente tengo que tener las acciones en la mano. Las acciones tienen que estar registradas. Antiguamente era el registro de transferencia de acciones. Este registro de transferencia de acciones es un factor que va a determinar, va a establecer la condición del titular. Aquí hay una diferencia que es muy importante, ¿no? Hay una diferencia que es muy importante. Que el título en la mano me representa al titular o al propietario del derecho.
En el caso de los valores que se emiten en serie, hay un requisito adicional, es el que tiene que estar registrado, ¿no? Pero las acciones se mueven permanentemente, porque las acciones van a la bolsa de valores. Entonces, se pueden vender acciones hoy, mañana, la próxima semana. Si suben, decido vender, si bajan, decido no hacerlo. Entonces, hay un mecanismo por el cual, de carácter comercial y especulativo, porque la especulación en el comercio es lo lógico, no es prohibido, no es ilegal. Uno especula. Por eso, cuando yo voy al banco y dejo dinero, me dan un porcentaje que es creo, 1,5 de intereses por el ahorro. Y el banco tiene que tener una certificación, una reserva para poder pagarme ese préstamo. Y tiene que pagármelo. En cambio, cuando tengo una labor especulativa, puedo ganar o puedo perder. Puedo comprar acciones a un precio muy bajo y en la bolsa de valores a la vuelta de, no sé, pues un par de meses, se triplica o se duplica, ¿no? O puede suceder que bajen y pierdo. Entonces, esto no es ningún acto contrario a ley, no es un acto delictuoso, no es un acto ilegal. La especulación es parte del manejo del derecho comercial. Entonces, la ley establece lo siguiente. Si esto se produce con tanta fluidez y tanta rapidez y el comercio es tan asiduo a este tipo de mecanismos, entonces hay que establecer una desmaterialización del título. Es decir, yo soy titular de un documento cambiario, pero no tengo que tenerlo físicamente en posesión. Te cambian la titularidad del derecho por la posesión, por la anotación en cuenta. Entonces, cada vez que se hace una transferencia, se hace una anotación en cuenta. Y lo que tengo que pedir simplemente es una certificación de la anotación. Entonces, hoy día compré acciones y solicito la certificación de la anotación en cuenta de las acciones que he comprado. Ese certificado equivale al derecho que yo tengo. Pasado mañana veo que suben, las vendo, ¿no es cierto? Si anoto en cuenta, dejo de ser el propietario y esa titularidad la asume el tercero que adquirió, que no las tiene que tener a la mano, simplemente la anotación en cuenta. Permite mayor fluidez, permite una mejor labor especulativa, permite que haya una capacidad de reacción frente al manejo del mercado mucho más eficiente, porque los aumentos y las bajas en cuanto al valor de las acciones puede estar en razón a 24, 48 horas, o a veces más. Llegó un momento que las acciones petroleras llegaron al super récord de $100. Entonces me imagino que mucha gente decidió vender, ¿no? Y de pronto empezaron a bajar a 40 y la gente decidió comprar, porque en la función especulativa eso iba a mejorar. Pero no tiene que entregar dinero para que me den papeles, simplemente hace las anotaciones en cuenta. Eso, en base a lo que se vio en la legislación comparada, es la desmaterialización del título, que tiene contenido patrimonial, que tiene capacidad de circulación y que tiene la posibilidad de circular mediante la anotación en cuenta. No se está tergiversando el sentido del título, se está perfeccionando la forma como se circula para mayor fluidez y capacidad de los acreedores. Sí, seguimos. Los derechos patrimoniales que se incorporan. Esto es un poco obvio, pero siempre es bueno remarcarlo. Por ejemplo, un derecho de crédito es un derecho de dinero, ¿no? O sea, entiendas el crédito no como la deuda que yo tengo y tengo que pagarla. El crédito es simplemente una obligación incorporada en un título que refleja pago en dinero. Tenemos las letras, tenemos los cheques, tenemos los pagarés. No, son títulos de crédito. Tenemos derecho de participación. Las acciones, es fácil de entender, los certificados de fondos mutuos que van a reflejar participación dentro de las entidades que son las que se encargan de emitir. Porque ¿quién emite una acción? La sociedad. Entonces yo voy a tener derecho a participar dentro de las decisiones. Es un derecho de participación. Y tenemos derechos reales de mercancía. Ahí está el conocimiento de embarque. Está la carta de porte. Y ahí les añadía algo más.
un derecho de garantía, un derecho de afianzamiento. Por ejemplo, un cheque no puede darse en garantía. O sea, yo no puedo decir, te doy este cheque en garantía que te voy a pagar. Eso no es posible. Eso está prohibido por ley. Eso es ilegal. Por eso acá aparece el cheque con pago diferido o puedo emitir un cheque de gerencia que me va a afianzar una obligación. Es otro mecanismo. Pero un cheque normal y silvestre no puede ser emitido en garantía. En cambio, el warrant, que es el documento que a solicitud de parte exige el titular del conocimiento de embarque, solamente sirve para garantizar obligaciones. Si yo soy titular del warrant, no soy propietario de los bienes que están en tránsito. Soy acreedor de esos bienes. Estoy garantizado del cumplimiento de una obligación con el warrant. Por ejemplo, el mismo que les puse, de Alemania a Lima, 60 días, yo vengo con mi conocimiento de embarque, me voy al banco, le presento el conocimiento de embarque, pido que me emitan un warrant y con el warrant pido un crédito para poder aforar la mercadería cuando llegue a Lima, porque ya la plata me la gasté en la importación. Yo tengo que pagar la aduana, tengo que pagar el aforo y tengo que pagar los impuestos, los aranceles. Entonces pido al banco un warrant. El warrant se queda con el banco y está garantizando que en el supuesto que no pague, él va a rematar esos bienes, porque se está dando en garantía. Entonces, me facilita mi operación de comercio. Con el crédito que obtengo, ya tengo el dinero, espero que llegue la mercadería y saco esta mercadería que ha venido del extranjero, pago los impuestos, la vendo y con lo que vendo recupero mi dinero, voy, pago la deuda que toma el banco y el banco me devuelve el warrant. ¿Mm? No he hecho transferencia de bienes. Lo que he hecho es, entre comillas, haber prendado esos bienes para que sirvan de garantía en el supuesto negado de que no pueda cumplir la obligación y que al momento de ser exigible, no pueda realizarse esta operación. Entonces se ejecutan el warrant. Al ejecutar el warrant, rematan los bienes. O sea, hay una garantía clara, firme, evidente, de que yo voy a poder cobrar porque tengo una garantía muy bien marcada. Seguimos. El contener requisitos de forma o formales no atenta contra la eficacia de título, ¿no? Él debe contener requisitos de forma que la ley evite que haya un perjuicio. Puede suceder que haya emitido un título incompleto. Entonces vamos un poco a hacer un poco de gimnasia jurídica. Normalmente cuando yo presto dinero, se me ocurre, pido que me acepten una letra. Entonces, mi deudor me acepta la letra en blanco. ¿Qué es en blanco? No me pone el monto, no me pone el nombre, no me pone la fecha de vencimiento, me la acepta. Para que en el supuesto negado que no cumpla con la obligación, yo la llene. O a lo mejor me la acepta, pone todos los datos, pero no pone el monto. ¿Por qué? Porque no están computándose los intereses en el caso de la demora. Entonces, esto es un título emitido de manera incompleta. El título incompleto puede circular. Es un título valor expectaticio. Es un derecho expectaticio que se genera en el tenedor del documento incompleto con una sola condición, que lo rellene, que lo llene. ¿No? Entonces, yo presto dinero, me dan unas letras de cambio y conforme me van pagando, yo voy entregando la letra al que me la firmó. Pero las dos últimas letras no me las pagaron. Entonces yo las lleno. Yo las lleno. Entonces, ese título incompleto se completa de acuerdo a la formalidad que la ley establece. Y para tener mayor seguridad, lo endoso a un tercero. Con lo cual, adquiere no solamente que sea completo, sino que sea totalmente literal, sino que adquiera autonomía plena. Una vez que el título circula una vez, tiene autonomía plena. Cuando no circula, su autonomía es relativa, porque pueden oponerse
relaciones de carácter causal. En cambio, cuando circula, la autonomía es plena. Entonces, la ley me dice, oye, usted puede hacerlo circular de manera incompleta. Una sola condición, que al momento de presentarlo tenga que, el término no es muy castizo, ¿no? Al momento de presentarlo tenga que ser completado. Eso lo dice la doctrina. Tiene que ser completado, tiene que ser llenado. ¿Y cómo se llena? De acuerdo a lo que la ley establece. Tiene que llenarse al momento de presentarse al pago. Ahora, aquí vienen cosas interesantes, ¿no? Porque si me emitieron o aceptaron una letra en blanco y esa letra en blanco no pone el monto, yo puedo poner el monto que quiera. O sea, ojo, si estoy actuando de mala fe y lo pongo en circulación y el tercero que adquiere sí lo hace con buena fe, o por lo menos es una presunción. Es una presunción iure de iure, ¿eh? Porque no puede admitir por el contrario, porque si no se perjudicaría el tráfico comercial. Entonces el tercero lo presenta y cobra. Dice, no, este no es el monto que hemos acordado, perdón, conmigo no acordó nada. A mí me endosaron el título, yo soy un tercero, ajeno a la relación causal. Yo solamente tengo una relación cambiaria con usted, que es mi acreedor, a quien no conozco, pero de acuerdo a la serie sucesiva de endosos y por la aceptación que tiene, se convierte usted en mi acreedor. Bueno, entonces ahí tenemos la autonomía plena y también la permisibilidad de emitir títulos incompletos. Muchas veces, y la gran mayoría, se emiten títulos incompletos, ¿no? Antes, no sé si ahora será, uno sacaba una tarjeta de crédito y te hacían firmar un pagaré en blanco, el banco. Entonces, si tú en algún momento no pagas la tarjeta de crédito en razón a los reiterados reclamos o pedidos que te hayan hecho, entonces llenaban el pagaré y lo cobraban, ¿no? Y era inoponible, ¿por qué? Porque el pagaré estaba sustentado en la deuda que se genera a raíz de la emisión de la tarjeta de crédito impaga. ¿Mm? Entonces, por más que sea un título causado, está acreditada la obligación. Ese documento incompleto el banco lo llena con, eh, con las condiciones y los montos, incluyendo los intereses, que es materia de la deuda. A veces ustedes, ya ha pasado, que los bancos venden estos documentos a terceros para que los cobren. Entonces los terceros te llaman por teléfono, abogados que compran este tipo de deuda, y te están requiriendo el pago. Te llaman y te buscan y te mandan una nota y te dicen que vas a pasar en FOCOR, que van a hacer una cobranza ejecutiva y te amenazan de mil formas. Entonces uno dice, oye, no entiendo, si es un título de valor, ¿por qué no me ejecuta? ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo más probable es que el título haya prescrito, porque la obligación cartular ya no es exigible. Ojo, con eso hay que tener mucho cuidado. La formalidad implica que el título sea exigible. La exigibilidad no está en razón a que se haya completado de acuerdo a ley, no solamente, sino que también cumpla que la exigibilidad de carácter jurisdiccional eh, eh, esté dentro de los plazos de prescripción. Entonces, cuando se le venció el plazo, hay terceros que compran estas deudas, que son pasivos, que son deudas que ya la institución castigó porque ya no las va a poder cobrar en un proceso ejecutivo. Entonces, encuentras que te mandan notas, te llaman por teléfono, un poco te amenazan, te dicen, oiga, ¿por qué no? Yo he visto muchos casos que ahora dicen, bueno, como usted va a sacar su FP, pague su deuda, que es de tanto, de 10.000, pague 3.000 y no lo vamos a poner en Infocor. Entonces tú dices, oye, pero ¿por qué si esto es un título de valor, por qué no me ejecutan? ¿Por qué? Porque prescrito, pues, porque prescribió. Entonces no hay forma de poder cobrarlo, por lo menos desde el punto de vista cambiario. Y tampoco va a poder cobrarlo causalmente porque el abogado al que compró la letra no tiene vínculo causal conmigo. Mi vínculo causal fue con el banco. Espero que me dejo entender. Hay una triangulación. Mi relación causal es con el banco, mi relación cambiaria es con el banco. El banco endosa, tengo relación cambiaria con el tercero, pero no tengo relación causal. Como el título ha prescrito, no puede cobrarme de manera civil porque no tengo relación causal. Y tampoco tengo cambiaria porque prescribió. Consecuencia,
hace ese tipo de llamados, te condiciona, te dice que tienes que vas a ir a Infocor, que vas a estar sujeto, que no vas a ser sujeto de crédito, que tu crédito está perjudicado ante la sociedad y que te lo van a rebajar a un 40%, etcétera, etcétera. Y la razón es simple. Este documento prescribió, se llenó, se emitió de manera incompleta, pero ya no puede ya no puede ejercerse de manera ejecutiva y es un tercero que no tiene relación causal el que te pretende cobrar. Ahí radica lo importante de la formalidad. Si no fuera formal, entonces perdería su garantía, perdería su credibilidad, perdería su eficiencia, la gran eficiencia que tiene un título de valor. Seguimos. La naturaleza jurídica. Es un bien que genera relaciones jurídicas. Es un título que se expide, ¿no? Que se emite, que se endosa, que se avala y que tiene la posibilidad de realizar diferentes actos de comercio. Entonces, la naturaleza jurídica es de ser un documento cambiario, un documento autónomo, un documento que es representativo o representa objetos de derecho y que tiene un soporte material que va a identificar el negocio jurídico que se ha realizado, que en este caso es un acto de comercio. Todos los derechos están incorporados en el título y son bienes muebles. Los títulos valores son bienes muebles. Oiga, pero si está representando mercadería, sí, correcto, pues, pero la mercadería es un bien registrable, sí, estupendo. Pero el título valor, el documento, es un bien mueble. Eso lo establece el Código Civil peruano. Entonces se presenta una ficción sumamente interesante. Un conocimiento de embarque que puede incorporar obligaciones de entrega de vehículos, carros de última generación, tractores, maquinaria pesada, la que se usa para las minas, que son unas monstruosidades, que valen una fortuna, que son bienes registrables, porque son bienes muebles registrables. Hace que el título de valor sea un bien mueble, un simple bien mueble, porque es un papel que puede circular. Es un papel que puede representar otro tipo de relaciones, pero en sí mismo es un bien mueble. Esa es su naturaleza jurídica. Un documento de carácter cartular, abstracto, autónomo, literal, de características de bien mueble y que tiene una capacidad comercial de ser endosado o puede ser dado en garantía o puede ser garantizado. Aquí hay una diferencia importante entre emisión y expedición. El emitir un título de valor significa que yo lo estoy creando con la formalidad de ley, pero que no circuló. O sea, tiene una autonomía relativa, porque la relación causal y la cambiaria están en las mismas personas. Pero cuando el título se expide y circula, ¿ah? Esa emisión deja de ser una creación y se convierte en un título completamente autónomo. Y como el documento es un título abstracto, o sea, es abstracto porque no incorpora la relación o la causa de la emisión, la única garantía permisible es el aval. O sea, no puede haber garantías personales. El aval. Y el aval es la característica importante, que es solidario, que el que avala se compromete con todo su patrimonio, que cuando se renueve el título, el aval persiste en el tiempo hasta que esto venza. Es un aval indeterminado, la ley también modificó esto. No es que yo avalo hasta el 1 de noviembre de este año, pero el 31 de octubre decidieron ampliar la obligación hasta fin de año, hasta el 30 de diciembre. Bueno, si es aval indefinido, el aval mantiene en el tiempo. Eso es de naturaleza abstracta. No es una fianza, no hay la posibilidad de oponerse al pago, no hay el beneficio de exclusión. No puedo decir cóbrenle primero a él y después cóbrenme a mí. Es solidario, pero solidario por la propia ley. Es solidario porque la ley así lo exige.
Es solidario porque su naturaleza es esa, de autónomo y de poder exigirse sin necesidad de haber hecho una presentación de cobro a terceros. Radica importante su naturaleza jurídica. Sí, seguimos. Un poco retomando lo que vimos de la clasificación, ¿no? En la siguiente, títulos de crédito, dinero. Título de tradición, ¿no? Exigible por bienes que incorpora, ¿no? Es algo así como un depósito. El transportista de una carta de porte, que básicamente son documentos, perdón, que son bienes que se transfieren o que circulan por tierra. Entonces yo compro pues mercadería en Ica para que me la traigan acá, se me ocurre. Entonces eso va a significar de creerlo conveniente la emisión de una carta de porte. En cambio, si es comercio marítimo, es un conocimiento de embarque, ¿no? Pero lo que está haciendo acá, que es lo más importante, que el que transfiere, perdón, el que transporta es un depositario. O sea, aquí aparece una persona adicional. Yo compro, emite mi conocimiento de embarque, me movilizo y me voy a otra plaza, pero el que está transportando, el que está realizando el manejo, actúa como depositario, o sea, es responsable del cuidado de los bienes. Tiene que actuar como si fuera propietario. Es responsable en el caso de pérdida, deterioro o extravío. O sea, asume responsabilidad. Es un tercero que es el transportista bajo cualquiera de estas dos modalidades que asume el riesgo del perjuicio del bien como si fuera propio y tiene que actuar cuidando los bienes como si fueran propios. Y es sancionado económicamente si es que hace las cosas de manera negligente. Y había que ver si hubo culpa, dolo, negligencia grave, culpa inexcusable, etcétera. ¿No? Entonces, aquí aparece un tercero, en este caso de los títulos que incorporan obligaciones en mercadería, que son los títulos de tradición, y ahí viene el concepto, porque son títulos de tradición. La traditio, que hace que se presuma propietario al poseedor. Ustedes me ven con este teléfono en la mano, presumen que soy el dueño del teléfono. Si me ven con un conocimiento de embarque en la mano, presumen que yo soy el propietario de los bienes que incorpora. Es un título de tradición, es un título que va a fungir como, no va a fungir, va a ser considerado un bien mueble y como tal va a circular. Lo que pasa que la circulación requiere algo adicional, que es la entrega y el endoso. Pero un cheque, por ejemplo, es totalmente claro, un cheque al portador. No, un bien mueble, que yo soy el propietario, se lo entrega a un tercero, no tengo que endosarlo, porque es al portador. Entonces se presume dueño al poseedor del título. Ese es el mejor ejemplo de un título al portador. Aquí aquí en el Perú no hay acciones al portador. En la legislación comparada existen estas acciones al portador. Aquí no hay, porque se tiene que determinar, fijar quién es el propietario para el pago de los impuestos, para el pago de los beneficios, etcétera, ¿no? Y para saber de que no haya lavado de activos y una serie de cosas más. O sea, nuestra ley no lo permite, pero en otra legislación comparada hay acciones al portador. Entonces se presume propietario al que está en posesión o al que tiene la anotación en cuenta. Son títulos de participación social, como el caso de las acciones de sociedad anónima, ¿no? Da cuenta de participaciones en el caso de las acciones por inversión. Hay inversiones colectivas, como son los certificados de participación de fondos mutuos. Hay derechos reales de garantía, como les dije, el guardan, y créditos con garantía, por ejemplo, la cédula hipotecaria, que es un documento muy interesante, ¿no? La cédula hipotecaria, yo tengo un inmueble, y esto es bien, ¿no? El sueño nacional es tener una casa propia. Todos soñamos con eso y todos lo hemos hecho en la vida. Pero lo que no nos damos cuenta es que la casa propia significa una paralización de una parte importante de nuestro patrimonio. Me compro un departamento, una casa, me cuesta, se me ocurre, pues $500.000. Y esos $500.000 están ahí parados. Claro, tengo casa propia, pero los 500.000 están ahí parados.
Entonces, si tengo alguna necesidad o quiero hacer alguna inversión, tengo que hipotecarlo para poder tener liquidez. La hipoteca significa, ya saben, una escritura pública, todo un trámite, etcétera. Ahí aparecen las cédulas o las letras hipotecarias, ¿no? Donde esos documentos con manejo bancario me van a dar como consecuencia un crédito de manera inmediata. Y esto es bien interesante, ¿no? Ya no tengo que hacer la escritura, no tengo que hacer trámite notarial. Ya el título de valor está estableciendo, está considerando una obligación del momento de su emisión y tengo una capacidad fácil de negociación de un bien que tiene patrimonio importante, pero que es difícil de comercializarlo o darlo en garantía porque es un inmueble, ¿no? Es un inmueble. Entonces, aparecen las cédulas, letras hipotecarias para poder darle una mayor fluidez. El siguiente, por favor. Por la naturaleza de su emisión, pueden ser públicos o pueden ser privados. El Estado emite títulos y por tanto carecen de fuerza ejecutiva ya que no pueden embargarse los bienes, pero tienen la garantía de la hacienda pública. Eso es una cosa importante, ¿no? Porque en el caso del Estado, cuando emite este tipo de documentos cambiarios, uno hace un proceso ejecutivo, pero difícilmente va a poder embargar porque los bienes son públicos, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer responsable al ministerio, a la hacienda pública, quien hace la transferencia. Ese es el inconveniente de tratar con el Estado o tener una relación comercial con el Estado, ¿no? Lamentablemente el Estado no es muy muy correcto ni muy eficiente en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Y cuando no las cumple es muy difícil poder ejecutarlo porque son inembargables. Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado los bonos de guerra de la independencia, ¿no? O los bonos que se emiten por necesidad que pueda tener un Estado de un dinero inmediato. Esos bonos en algún momento se pagaron, ¿no? Los bonos de independencia se pagaron en la época de Castilla, que era la deuda que se tenía, y se pagaron con intereses y generaron muchas fortunas. Hay determinado tipo de bonos que un Estado puede generar, que son obligaciones para poder tener liquidez y luego pagarlas. O sea, es posible que el Estado genere títulos valores y que sean emitidos por él mismo. Y los que ya hemos visto ahora que son los privados, que se distinguen de los títulos de valores nacionales y extranjeros según la nacionalidad del emisor. O sea, los títulos de valores pueden emitirse en cualquier parte del mundo, en cualquier país, las condiciones van a ser su exigibilidad y se aplica la ley de su emisión, ¿no? O sea, la ley de la emisión es la que va a primar para darle la característica de ejecutibilidad. Seguimos. Por el régimen de emisión hay valores que son mobiliarios emitidos en serie, hay efectos de comercio emitidos en forma aislada, como son los tradicionales documentos cambiarios como letra de cambio, pagaré, cheque. Aquí hemos hablado ya un poco de los valores mobiliarios. Aquí precisemos algo. El valor mobiliario es un título sujeto a desmaterialización, ¿no? Es un título valor, pero al que se denomina mobiliario porque incorpora determinadas obligaciones diferentes a las de crédito, genera otro tipo de obligaciones y ahí están las acciones, están los bonos. Entonces, estos generan diferente tipo de obligaciones. Entonces, el valor mobiliario, como dijimos, para tener una circulación eficiente, se genera una ficción jurídica que es la desmaterialización. Entonces, es el título valor donde no interesa el documento. Es el título valor donde lo que importa es la anotación en cuenta. Pero no todos los títulos circulan igual. Acá se refiere a aquellos que determinan acciones o obligaciones, aquellos que son emitidos en serie. O sea, la ley ha tenido el cuidado de establecer una, una, una determinación clara para poder hablar de valor mobiliario, es decir, tiene que emitirse en serie. Si no se emiten en serie por mandato de la ley, entonces no es valor mobiliario, es un título de valor. Entonces, el efecto comercial emitido en forma aislada, separada o singular son los títulos de crédito que nosotros conocemos, letra de cambio, pagaré, cheque, puede ser cheque certificado, cheque de depósito, depósito bancario. Todos ellos son títulos, pero con la característica originaria. El valor mobiliario
es la posibilidad de desmaterializarlo. Es posibilidad, ¿por qué? Porque hay acciones que no necesariamente van a circular. Acciones de empresas de carácter familiar. No. Por ejemplo, pues se me ocurre, creo que el comercio es una de las instituciones familiares interesantes en el país. Entonces, existe una circulación restringida, ¿no? O un condicionamiento para ser restringido. Está hecho en acciones, pero no está yendo a la bolsa de valores. Se manejan las acciones por transferencia simple y conocida. No van a Cavalli, no tienen un registro, no son valores mobiliarios. Si bien es cierto, se emiten en serie, pero la decisión de la empresa, del titular, no es que estén a oferta pública, sino que circulen de manera restringida. Entonces ahí también radica la importancia. No necesariamente todos los que son acciones o todos los que son este tipo de documentos van a significar eh, que sean valores mobiliarios. Tienen la condición, podría hacerse. Básicamente, el interés puede ser que se convierta en valor mobiliario, pero no necesariamente va a tener que ser así. En el siguiente, vamos terminando. Hay títulos principales y títulos accesorios, ¿no? Un título principal es una acción de sociedad. No, una sociedad es un título principal, o sea, es el título que me está dando la condición de accionista con los derechos y obligaciones, el estatus y la capacidad de poder cobrar los réditos que se genere la acción o asumir las pérdidas según el caso, con el límite del monto que ha sido materia de mi inversión. Y hay accesorios que son los certificados de suscripción preferente. Bueno, y en otros países hablan de los cupones de dividendos de acciones, ¿no? Aquí no existe esto. Pero la suscripción preferente son títulos accesorios que están sujetos a una relación principal. El warrant, por ejemplo, es un título de garantía, pero es un accesorio. O sea, puede vivir un conocimiento de embarque sin necesidad del warrant. El warrant aparece cuando yo lo solicito. O sea, es accesorio al documento principal. Lo que pasa es que este accesorio me sirve de garantía. Entonces, las condiciones están dadas para que este manejo tenga una característica especial. Entonces, hay documentos que son títulos valores, pero no principal, porque el warrant no me da la titularidad del propietario, me da la posibilidad de afianzar obligaciones. El conocimiento de embarque sí, o la carta de porte me da la condición de titular del derecho de los bienes que incorpora. Sigue siendo un bien mueble. El accesorio se lo warrant. ¿Puedo pedirlo o no puedo pedirlo? Eso queda a criterio del titular del derecho. Entonces, seguimos. Bajo estas condiciones, hay leyes de circulación, no solamente que son de valores mobiliarios, sino los títulos nominativos de nuestra ley y tradicional forma de hablar de acciones. Un título nominativo, que era una acción de sociedad, circula mediante cesión de derechos. O sea, una sociedad que no lleva sus acciones a que sean masivas, circula por cesión de derechos, es decir, hay que comunicarle al órgano emisor que he hecho la transferencia, el órgano emisor anula mi acción y emite la nueva a nombre del nuevo adquirente del cual yo le he puesto conocimiento. Entonces, un título nominativo originario circula por cesión de derechos. Un título mobiliario circula por anotación en cuenta. Entonces hay una diferencia importante. Normalmente un valor mobiliario puede haber sido un título nominativo, porque es una acción de sociedad, pero se emitió masivamente. Si se emite masivamente, entonces se convierte en valor mobiliario y circula por anotación en cuenta. El título nominativo originario, acción, circula mediante cesión de derechos. Los títulos a la orden circulan por endoso. Y ahí se requiere que haya una serie sucesiva de endosos para poder establecer la titularidad y la legitimidad que pueda tener el tenedor. ¿No? Tiene que haber una serie sucesiva de endosos. Esos endosos sucesivos legitiman al tenedor final que presente el título a cobro. Eso tiene que verificarlo el que va a pagar y tiene que verificarlo el banco, si es que se lo va a presentar, y tiene que verificarlo la persona que va a cancelar o pagar la obligación existente. Porque si no hay una serie sucesiva de endosos, hay un perjuicio.
y el título no está sujeto a oposición. Entonces, si me van a ejecutar, digo, ¿sabe qué? En el documento no puede estar muy bien completado, cumple los requisitos de ley, pero no tiene una serie sucesiva de endosos. Se han saltado a dos o una persona. En consecuencia, se rompe la presunción de buena fe. Cartularmente no se puede cobrar en un proceso ejecutivo, tiene que irse a una acción causal. Bueno, y ya sabemos la acción causal que es completamente difícil de poder probar o de poder acreditar. Y tenemos el título al portador, que es el título valor por antonomasia, ¿no? Aquel que circula por la tradición, por la entrega. Aquí no hay discusión, no hay serie sucesiva de endosos. Por ejemplo, y yo puedo cambiar la ley de circulación, ¿no? Tengo un cheque que circula por endoso, pero si le pongo la cláusula al portador, circula con entrega. Pero le cambié la ley de circulación. Ya no tengo que hablar de endosos al reverso del título. Basta con la entrega, con lo cual ya está legitimado el tercero adquirente de buena fe. Manejamos las cosas de esa manera. Y finalmente, tenemos por la vinculación de la relación causal. Hay títulos abstractos. La abstracción, que es un requisito fundamental del título, la abstracción, significa que en el documento no se pone la razón por la cual se emite, no se pone la causa de su emisión, no interesa cuál fue el origen de la emisión del título, un crédito, una donación, un préstamo personal, ¿no? Entonces, no hay relación causal, por eso es un título abstracto. Fundamentalmente, cheque y letra de cambio. Cheque y letra de cambio son títulos netamente abstractos. Y los títulos causados, que la ley también lo llama como títulos eh, causales, ¿no? Pero es títulos causados. En el título causado se vincula la causa de la emisión, ¿no? Y circulan junto, junto con la causa de la emisión, por ejemplo, un pagaré, ¿no? Hace un momento dijimos un pagaré bancario, donde se plasma que en el caso de incumplimiento de la obligación del pago del crédito con el banco, se llenará el pagaré por el monto que corresponda más los intereses. Es un documento causado. No me lo pueden emitir por una deuda diferente a la que no sea la razón del origen o la causa de su emisión, que es por la emisión de la tarjeta de crédito número tal. Pero aún así, títulos causados circulan. Lo que pasa es que la circulación no es autónoma, no circula por endoso, ¿no? Circula por cesión de derechos, porque yo estoy entregando el título, pero también la causa de la emisión, cosa que no pasa en la letra o no pasa en el cheque. Eso sí pasa, los títulos causados en las acciones, en los conocimientos de embarque en su caso, y en documentos en donde, donde se expresa la causa. Entonces, la relación, hay dos tipos de relación, terminando ya esto. Hay una relación causal y una relación cambiaria. La relación causal es aquella que da origen a un vínculo contractual entre dos o más personas. Y la relación cambiaria es aquella que hace que esta relación causal genere una nueva obligación, que es la obligación cartular, que es la obligación cambiaria, que es la obligación que nace de la emisión del título. Entonces, si yo tengo una deuda y emito unas cuentas de letra de cambio, mi acreedor tiene dos formas de cobrar. Me cobra causalmente por el contrato o me cobra cambiariamente por las letras de cambio. ¿Mm? Entonces, la relación causal es la que va a seguir al título en el caso de acciones o conocimiento de embarque o de pagarés. Porque ahí aparece cuál es la razón de la emisión, por qué se ha emitido. Y esa causa circula y es oponible a los terceros. En cambio, en el caso de las relaciones abstractas, es totalmente ajeno. La abstracción está generando una total autonomía del título, porque la abstracción hace que el título se emita con montos y características que no incluyen la condición o la causa de la emisión. Se emiten simplemente para poder hacer mucho más efectivo el cobro, para hacerlo más ejecutivo. Es más, hasta hay un procedimiento ejecutivo
para poder cobrarlo. Donde no me preguntan por qué se emitió, simplemente dicen, oiga, ¿pagó? No, embargo. Es más, puedo pedir el embargo antes de iniciar el proceso con una medida cautelar para evitar que los bienes puedan ser perjudicados. Muy bien, señores. Un poco en resumen, es lo que quería comentarles respecto a lo que son los principios jurídicos y lo que es la desmaterialización del título de valor, los cuales están ligados muy cercanamente, pero que generan características diferentes en cada uno de los casos. Los causados, los cambiarios, los de crédito, los de tradición. Tenemos que hacer una distinción clara sobre ellos para determinar características en cada uno de estos casos. Gracias. Bien, agradecemos al doctor Oscar Segarra, creo que ha sido una interesantísima conferencia referido a los principios de los títulos valores y sobre la desmaterialización de este. Eh, Tenemos unas preguntas, mi estimado doctor. Sí, Eh, yo las leo tal vez para que podamos entenderlo más rápido esto. correcto. Dice, buenas tardes, ¿el warrant es un título valor? Sí, es un título de valor. Un título de valor, como dijimos, es un título de valor de garantía que nace únicamente para afianzar obligaciones. ¿Qué obligaciones? Las que yo puedo generar, pero que tienen el respaldo en el documento madre, que es el conocimiento de embarque. Es el que va a respaldar con los bienes la ejecución de la garantía. Si yo tengo un warrant y no me cumplen la obligación, ejecuto. Ejecutar un warrant significa ejecutar los bienes que están incluidos dentro del conocimiento de embarque. Es un título de valor de afianzamiento. Correcto. La siguiente pregunta dice, doctor, buenas noches. ¿Cuál cree que son los títulos valores que actualmente tienen mayor circulación? Bueno, ahora se usa mucho, en algunos casos, letras de cambio y cheques de pago diferido. El cheque se usa todavía, ¿no? Pero lo que el comerciante usa mucho es el cheque de pago diferido. Me explico. El cheque de pago diferido es un cheque especial, ¿no? En donde yo digo, mira, ve, dame mercadería, pero yo ahorita no tengo dinero. En 30 días tengo plata. Perfecto. Entonces, te emito un cheque, no con fecha para cobrar 10 de noviembre, sino 15, o perdón, 10 de diciembre. ¿Listo? Entonces, ya se sabe de antemano que no me lo pueden presentar antes del 10 de diciembre. Entonces, ese es uno de los cheques que el comerciante utiliza mucho, el cheque de pago diferido. Y como en el Perú, eh, las empresas grandes tienen otro sistema de crédito bancario, la mayoría del pequeño empresario, del emprendedor, utiliza este tipo de cheques, ¿no? De tal manera que tiene los bienes materia de su negocio y los pagará posteriormente por un acuerdo que han hecho. El cheque pago diferido sigue siendo un título de valor, pero permite un pago posterior. Era lo que antiguamente llamaban, dame un cheque en garantía, ¿no? Ponle, que no existía, que era ilegal. Entonces ahora esto, por la costumbre, ha tenido que legalizarse y se conoce más como cheque, o se conoce como cheque de pago diferido, que creo que es uno de los títulos que más se está utilizando en el país. La siguiente dice, ¿qué sucede si por buena fe hice una compra notarial de un terreno a un familiar, pero este familiar tenía una deuda en el banco y ya no pudo pagar? ¿Me afectaría a mí legalmente? Depende, si es que el bien que he comprado está garantizando la deuda con el banco, sí, claro. Lo que pasa es lo siguiente, de que por ejemplo, si yo voy a comprar un bien inmueble a crédito, el banco lo que hace es, bueno, en algunos casos, mantener la reserva de propiedad. Y en la inscripción aparece cuánto está debiendo y cómo lo va a pagar. Entonces ahí importa mucho la diligencia que tenga el acreedor de verificar cuáles son las deudas que tiene. Entonces yo no puedo decir, ¿por qué? Porque el registro es público, el registro es conocimiento de todos, es la diligencia que uno debe tener. Es más, por ejemplo, ahora ya voy a registros públicos y encuentro que no hay ninguna deuda, perfecto, compro y de pronto está debiendo
no sé, pues, 10.000 soles en impuesto predial. Oiga, pero el registro público sí, pues, pero hay que ser diligente, hay que verificar, no solamente ahora, que no tenga registrado una deuda como consecuencia de una transacción comercial, sino que también esté al día en el pago con la municipalidad, porque si no, yo asumo como nuevo propietario todo ese tipo de obligaciones. Es muy difícil que yo pueda ser engañado a decir de que compré un terreno y tenía deuda. No, la deuda la tiene, pero esa tiene que estar registrada. Ahora, en los bienes que no tienen registro, yo estaría actuando de buena fe. No, porque no puedo dar en prenda, sino solamente en hipoteca un bien. Y la hipoteca se constituye por escritura pública y la escritura se inscribe. Entonces, es difícil que yo pueda ser engañado cuando el bien ha sido hipotecado, aun cuando no tenga registro, porque hay una escritura pública al respecto. Correcto. La siguiente dice, ¿la letra de cambio puede ser aceptada en garantía de un mutuo? Sí, claro. Normalmente se hace así. Te presto 10.000 soles y acepta una letra de cambio por esa cantidad. Si no me pagas, la ejecuto. Tú puedes tener muchos bienes, pero para cobrarte tengo que hacer un procedimiento en base a la relación causal, ¿no? O sea, tengo que probar que te presté dinero, tengo que acreditar que no me pagaste, tengo que determinar los bienes que tienes, tengo que pedir luego de ello un embargo, y es una relación causal donde tengo que probar derecho. Pero si yo presto dinero y tengo una letra aceptada y no me pagas, la lleno y la ejecuto. Y el juez va a decir, oiga, ¿te pagó? No. Estupendo, embargue los bienes. O sea, te da mayor facilidad de poder cobrar, sin necesidad de probar la causa de la emisión. Siguiente autor. Dice, ¿por qué se eliminó el vale a la orden? Bueno, el vale de la orden era un título valor que estaba en la ley 16587. Eran los 4 títulos por antonomasia, ¿no? Letra, cambio, pagaré, cheque y vale a la orden. El vale a la orden se eliminó porque hacía más de 50 años que no se usaba. No, eran esos vales que uno otorgaba por deudas simples y que después se cancelaban, ¿no? Pero el vale a la orden dejó de usarse. Carecía de eficacia. ¿Por qué? Porque el vale a la orden estaba muy relacionado con la honorabilidad de la persona, ¿no? O sea, yo era una persona que tenía dinero, pero de pronto he caído en falta de liquidez y pido un crédito y el vale a la orden implicaba que estaba dando también mi prestigio, ¿no? Entonces, antiguamente, aunque esto sea muy lejano, el prestigio de la persona y sobre todo el comercial era muy delicado, ¿no? Era sagrado. Pero después esto cambió. Entonces, no pagaste, bueno, debo, pues ya, mala suerte. Entonces, el vale a orden perdió esa característica. Por eso es que se eliminó en esta nueva ley. Correcto. Dice, bueno, dice, felicitaciones por la excelente ponencia, doctor Segarra. ¿Cuál es el plazo de prescripción para ejecutar las letras de cambio que están en calidad de garantía de un préstamo de cualquier naturaleza? Bueno, lo que pasa es que al margen de que esté en garantía, hay plazos específicos para poder cobrarlos, ¿no? Eh, el primer plazo de prescripción es de 3 años, que corresponde a la acción cambiaria directa contra el emisor y perdón, contra el aceptante. O sea, tengo 3 años para cobrarle al aceptante. Después hay lo que se llama la acción cambiaria de regreso, que es contra los endosantes. El plazo de prescripción es de 1 año, ¿no? Y el pago, y hay otra acción que es la acción de ulterior regreso, que es de 6 meses, que la tiene el endosante que paga para poder cobrarle a otro endosante. Entonces, los plazos de prescripción son diferenciados. Tengo 3 años para la acción causal, perdón, tengo 3 años para la acción cambiaria directa, 1 año para la acción cambiaria de regreso, 6 meses para la acción cambiaria de ulterior regreso, y a eso le añado la diferencia, que es hasta 7 años para la acción causal. O sea, la acción causal no la he perdido, la tengo. Lo que pasa es que como ya prescribió la cambiaria, por los plazos estos a los cuales me he referido, tendré que hacer uso de la causal, lo cual hace que sea mucho más complicado. Es un Siguiente poco la dice, negligencia que tenga el tenedor, ¿no? Dejar pasar 3 años para poder cobrar, entonces ya es bastante tiempo, entonces prescribe la acción. bien, doctor, sigamos. Cuando un título o valor, dígase una letra de cambio, pagaré u otro, pierde su carácter de ser autónomo, y si lo pierde, es incobrable la obligación contenida en ella.
Sí, lo que pasa es que si se ha perjudicado por prescripción, por mala emisión, por no protesto, etcétera, el título se perjudica y se convierte en un documento privado. Me puede servir quizás como una prueba indiciaria de la existencia de la obligación, probablemente, indiciariamente, pero yo tengo que probarlo con otros medios. Una vez que está perjudicado, no es título. Y si no es título, adquiere una característica relativa de prueba que el juez no la va a tomar muy en cuenta, porque como está perjudicado, tiene que sustentarla en una relación causal. El perjuicio del título perjudica al cobro ejecutivo. Y al perjuicio del cobro ejecutivo se entiende que dejó de ser título de valor y se convierte en un documento común y silvestre, ¿no? Entonces pierde ese mérito, esa, esa capacidad de que con la sola presentación se está acreditando la obligación. Al perjudicarse, no está acreditando absolutamente nada. Bien, sigamos. El título de crédito hipotecario, ¿por qué no es muy aceptado en el sistema financiero? Yo no sé si no es muy aceptado o no es muy conocido, ¿no? Porque los créditos hipotecarios lo que van a hacer es movilizar un monto importante de dinero que es de propiedad del dueño, que no lo usa y que podría usarlo, ¿no? Si yo tengo $500.000 en mi cuenta, puedo hacer compras, vender, hacer transacciones, invertir, etcétera. Pero si tengo 500.000 en un inmueble, entonces no puedo hacer transacciones, ¿no? O sea, tengo que generar una liquidez y la liquidez se genera mediante estos créditos hipotecarios, ¿no? Ahora, depende pues de la persona si quiere hipotecar el inmueble, porque lamentablemente los cargos que cobra el banco, intereses por estos créditos hipotecarios son leoninos, ¿no? Son muy graves. Tengo entendido por una referencia documental de que quizás se cobre el interés más alto de América Latina por parte de los bancos cuando le prestan dinero, y eso incluye los créditos hipotecarios, ¿no? Y entonces dice, si tengo un pagaré bancario y este prescribió en marzo del presente año, ¿me pueden exigir aún el pago en un proceso ejecutivo? No, definitivamente no. Prescribió, ya no. Perdió su ejecutabilidad. Ahí aparece lo que les comentaba, ¿no? Como ya prescribió, entonces hay abogados que compran esos pagarés, ¿no? Y tratan de cobrar de alguna forma. Te mandan cartas, te llaman por teléfono, te escriben, te dicen que te van a embargar, pero no pueden hacerlo porque ya no es un título que amerita ejecución. Es un pagaré, tiene cara de pagaré, tiene título de pagaré, pero no es pagaré, pues. No es pagaré. Perdió su ejecutabilidad. Doctor, la última pregunta, por favor. Mediante el factoring, ¿las facturas comerciales adquieren la calidad de títulos valores? Sí. No por factoring, sino la factura comercial es un título de valor interesante que aparece en esta ley, en donde para poder cobrarlas con mayor eficacia, ¿no? La factura comercial asume la condición de título de valor. Tiene que cumplir con determinados requisitos que la ley establece. Entonces, esta factura comercial es un documento cambiario. Entonces, si a mí me están debiendo dinero como consecuencia de haber sido proveedor y tener una factura con estas características, entonces yo puedo hacer un proceso ejecutivo. Esa es la ventaja de la factura comercial. Es el beneficio que se tiene. Para que haya una mayor seguridad, porque ¿qué pasa? Yo vendo licores a una licorería, ¿listo? Y dejo mi factura y no me la pagan. Entonces tendría que demandar, perdón, causalmente, explicar al juez, etcétera. Pero si tengo una factura comercial, el cobro es inmediato. Vencida la fecha en la cual se debió cancelar esta factura, adquiere mérito ejecutivo e inmediatamente la presento a cobro. Bien, doctor Segarra, ha sido una magnífica conferencia. Estamos muy contentos, digamos, por ello. Y Muchas le gracias, agradecemos hermano. realmente por siempre estar compartiendo sus conocimientos con el Ministerio de Justicia. Nos conocemos ya de hace más de 25 años y bueno, y Así es, seguimos señor. en estas pregas, digamos, de la capacitación, por lo cual reconocemos Seguimos en bastante la su brega y apoyo. con buena voluntad. Así es. Así es. Muy bien, doctor. Le Entonces, agradezco mucho su... gracias, doctor. Y también a los participantes que nos han seguido y las preguntas creo que han sido muy interesantes, que demuestran pues que son gente que también conocen, digamos, el tema. Pues sin más, Claro. nuevamente agradecerle y a todos los participantes, despedirnos hasta la próxima.
oportunidad que ya va a ser publicada, digamos, a través de las redes sociales del Ministerio de Justicia. Muchas gracias y hasta la próxima.